Bienvenidos a las pompas del diablo. Se te van a caer los calcetines. ¿Están listos? Nuestra historia se remonta al 31 de octubre del 2015. La policía investigaba una escena del crimen espantosa. Toda una familia había sido asesinada dentro de su propia casa. Se trataba de la familia Bernal, el señor y la señora Bernal, su hija Catalina de 8 años, Claudia de 6 y Gael de 15. Todos yacían en el suelo asesinados de un tiro en la cabeza y les faltaban todos los dedos de ambas manos. Al parecer era otro más de los crímenes de un asesino serial que ya tenía el mismo modus operandi. Le disparaba a sus víctimas en la cabeza, presuntamente con un arma con silenciador, y después les amputaba los dedos. La policía creía que se llevaba los dedos como trofeo, pues nunca se hallaban en la escena del crimen. Al asesino lo apodaban el psicópata de los dedos o el asesino de las 1000 máscaras, pues diferentes testigos lo describieron usando máscaras. A veces llevaba una máscara de lobo, otras veces una máscara de payaso, y en otras ocasiones se ponía un simple trozo de costal con agujeros para los ojos. Concluyó la investigación y limpiaron la escena del crimen, pero nunca hallaron al culpable. A pesar de que nunca se halló al culpable, nunca se supo de ningún otro crimen parecido en donde se amputaran los dedos a las víctimas. Al parecer, el asesino de las 1000 máscaras había concluido su serie de crímenes. A la gente le gustaba creer que tal vez había muerto o se había suicidado, y la paz había regresado al pueblo. Así durante los próximos 7 años. La antigua casa de los Bernal había estado deshabitada por un largo tiempo. No se vendía debido a las supersticiones de la gente que sabía lo ocurrido, pero por fin en 2022, los Martínez decidieron comprar la casa. La familia Martínez estaba compuesta por el señor Pedro, su esposa Ana y sus 2 hijos Santiago y Antonio. Todos estaban felices en la nueva casa. Ellos desconocían lo que años atrás había pasado y ya instalados tuvieron la primera cena en casa. Charlaban tranquilamente y disfrutaban de la comida de la señora Ana, quien era una gran cocinera, cuando de pronto se fue la luz y se escuchó como si alguien tratara de abrir la puerta principal. Regresó la luz en un instante y el señor Martínez fue a inspeccionar. Abrió la puerta, se asomó al jardín, pero no había nadie. Santiago y Antonio revisaron todas las habitaciones, pero nada. Así que todos se fueron a dormir. Esa madrugada, Santiago estaba profundamente dormido, cuando lo despertó un ruido que le dio escalofríos. Parecía un grito de mujer. No estaba muy seguro si estaría soñando o fue real, pero le pareció aterrador. Fue a despertar a Antonio al otro cuarto, pero le dijo que él no había escuchado nada y entonces volvió a dormir. Al día siguiente, la señora Ana estaba haciendo la limpieza de la casa. Se puso a lavar ropa, barrer, y entonces subió para hacer las camas. Al extender las sábanas de la cama de Santiago, salió volando algo. Lo miró detenidamente y parecía ser un dedo cercenado. Aún tenía sangre. Bajó corriendo las escaleras histérica y llamó a su esposo. Lo esperó en la sala, conteniendo las náuseas que sentía. Estaba muy asustada, nerviosa. Se preguntaba si su hijo era un asesino o por qué apareció un dedo en su cama. Cuando llegó Pedro, trató de consolar a su mujer y subió las escaleras para ver el repulsivo objeto, pero no había nada.
El incidente quedó ahí y no volvieron a hablar más del asunto. Esa noche Santiago regresó a casa, pero sus padres no le mencionaron nada de lo ocurrido. Se puso a leer antes de dormir. Estaba muy tranquilamente en su cuarto. Entonces bajó a la cocina por un vaso de agua y cuando regresó a su cuarto, vio a un joven sentado en su cama. Tiró el vaso de agua muy asustado y entonces el joven alzó la mano como para saludarlo, pero notó que no tenía dedos y gritó muy asustado. Salió corriendo de su cuarto. El resto de la familia fueron a ver, pero cuando revisaron el cuarto, una vez más no había nada. Los días siguientes siguieron pasando algunas cosas extrañas. Seguía yéndose la luz, seguían escuchando como si alguien tratase de entrar. A Santiago se le figuraba todo el tiempo ver la sombra de ese joven que había visto sobre su cama. Lo había estado alucinando muy frecuentemente los últimos días. Todos estaban asustados, pero se negaban a creer que algo malo pasara en su nuevo hogar y trataban de convencerse de que eran alucinaciones. Un día, Laura, la novia de Antonio, iba llegando a su casa. Ella vivía con su madre a unas cuantas calles de Antonio. Esa noche había ido con él al cine y salieron tarde de la función. Cuando llegó a su casa, todo estaba extrañamente oscuro. Cuando se dirigió a abrir la puerta, se dio cuenta de que alguien había forzado la cerradura y estaba abierta. Le saltó el corazón y corrió a buscar a su madre. Encendió la linterna de su celular porque las luces no prendían. Su madre no estaba en su cuarto, ni en el baño, ni en la sala, pero entonces buscó en la cocina. Había un charco de sangre. Le habían disparado en la cabeza y le habían cortado los dedos y se los llevaron. Malas noticias para el pueblo, pues al parecer el asesino de las 1000 máscaras había regresado. Al fin la familia Martínez se enteró del crimen que había tenido lugar en su casa años atrás. Pasaron unas semanas y una noche Santiago tuvo un sueño. Estaba llegando a su casa y se preparó un sándwich para cenar. Todo iba muy bien, pero cuando mordió el sándwich, se encontró con un dedo ensangrentado. El sándwich estaba hecho de dedos cercenados y lo arrojó al suelo. De pronto, cuando alzó la mirada, las paredes estaban cubiertas de sangre. Entonces escuchó disparos que provenían del piso de arriba. Entonces despertó de la pesadilla. Los días siguientes fueron de mucha angustia para toda la familia. Tenían miedo del asesino. Consultaban todo el tiempo con la policía a ver si habían avanzado con la investigación del asesinato de la mamá de Laura, pero no daban con el culpable. Algunos sospechosos, pero ninguna prueba contundente que los vinculara al crimen. Una noche Santiago y Antonio se quedaron solos en casa, pues su padre tuvo que trabajar y su madre fue a cuidar a su tía enferma. Era el 31 de octubre, Halloween. Ellos no lo sabían, pero esa noche era el aniversario del asesinato de los Bernal. Estaban jugando videojuegos, cuando de pronto se fue la luz. A Santiago le pareció escuchar un ruido, y sintió que no estaban solos. Ambos estaban helados del miedo. Antonio prendió la linterna de su celular, y escucharon otro ruido que identificaron que provenía de la cocina. Antonio empezó a caminar hacia la cocina. «No, espera, no vayas», dijo Santiago, pero Antonio no le hizo caso. Seguía dirigiendo su linterna a la cocina mientras se acercaba más, y entonces apareció con su infernal máscara de payaso. Los dos hermanos subieron las escaleras corriendo y se encerraron en el cuarto de Santiago. «Llama a la policía, Antonio». Mientras Antonio marcaba el número, Santiago tuvo otra vez esa inquietante sensación de que no estaban solos en la habitación.
No te asustes, dijo una voz, y cuando volteó ahí estaba nuevamente ese joven Gael. hoy es el aniversario de nuestra muerte y hoy vamos a eliminar a ese maldito. Santiago estaba muy asustado como para decir algo. Antonio al parecer no se había dado cuenta de la presencia de Gael, pues estaba muy ocupado en el teléfono, y entonces Gael desapareció. Mientras tanto, el psicópata subió las escaleras y se dirigió a los demás cuartos para checar si no había nadie más en casa y buscar objetos de valor. En un instante regresó la luz. Santiago y Antonio seguían encerrados. Antonio ya había llamado a la policía y a sus padres. Entonces apareció una vez más Gael. Quédense aquí, confíen en mí. Ustedes no van a morir esta noche. Esta vez Antonio también pudo verlo y escucharlo, pero estaba demasiado asustado y confundido, y solo se quedó inmóvil sin decir nada. Gael salió del cuarto y le cerró la puerta. Ambos hermanos permanecieron ahí en silencio. El psicópata estaba en la habitación de los padres. Una vez más se fue la luz, y de pronto se oscureció todo por completo. Esta vez no podía ver ni la palma de su mano. Buscó en su bolsillo una pequeña linterna que siempre llevaba. Le gustaba atormentar a sus víctimas, quitando la energía de la casa, pero iba preparado con su linterna para robar las casas y después asesinar. Pero esta vez no encontró su linterna. De pronto escuchó unos balazos. Parecía que fueron en la habitación contigua. Estaba muy confundido. ¿Habría alguien más en la casa? ¿Llegó la policía? ¿O quizás había otro asesino en el pueblo? Y entonces se oyeron unos suspiros. Pero los escuchaba en el mismo cuarto donde él estaba. Hoy hace 7 años que acabaste con toda la familia, desgraciado. ¿Quién dijo eso? El psicópata empezaba a ponerse muy nervioso. No podía ver nada en la absoluta oscuridad, y por más que estiraba las manos para palpar los objetos a su alrededor, no podía sentir nada. Estoy detrás tuyo, contestó la voz. El psicópata estiró las manos, y entonces alguien lo jaló de los brazos muy fuertemente. Sintió cómo entre dos personas estiraban sus manos a lo largo de una mesa, y lo siguiente que sintió fue que un poderoso objeto filoso le cercenaba los dedos. Por fin llegó la luz, y frente a él estaba la familia Bernal: mamá, papá, las 2 hijas y Gael. Todos eran literalmente unos cadáveres parlantes en descomposición, cubiertos de sangre seca y sin dedos en las manos. Gritaba frenéticamente. Estaba aterrado, y el dolor en sus manos era insoportable. De pronto se escucharon las sirenas de la policía, y los Bernal desaparecieron. Después la policía se lo llevó, atendieron sus heridas, se abrió la investigación, comenzó el juicio. Al fin habían hallado al culpable y lo condenaron a cadena perpetua. En su casa encontraron muchos dedos que conservaba en frascos como trofeos. Era un hombre de 53 años llamado Samuel. Provenía de una familia con padres drogadictos y que tenían un largo historial delictivo. Resultó que la casa donde murieron los Bernal había pertenecido antes a la abuela de Samuel, pero por problemas económicos tuvo que venderla. La abuela adoraba esa casa y le dolió mucho venderla, así que según Samuel, él mataba a cualquiera que habitara esa casa por honrar la memoria de su abuela difunta. Al resto de sus víctimas las elegía al azar. La paz regresó al hogar de los Martínez. Ninguno volvió a escuchar ni ver nada inusual. Y Santiago averiguó dónde estaba la tumba de Gael para llevarle unas flores.